Buen día, en esta clase veremos lo que son las reglas de inferencia lógica. Una de ellas es el modo Ponens y vamos a ver el Wumpus ahora con lo que es las reglas de inferencia aplicando la lógica proposicional. Las equivalencias lógicas las vimos en la clase pasada. Se dijo que dos sentencias son equivalentes si tienen los mismos valores de verdad en el mismo conjunto de modelos, y ya vimos cómo se representaba o cuáles son cada una de ellas. Tenemos las equivalencias de la conmutativa de I, de O, las asociativas de I, de O de AND y de OR, la eliminación de la doble negación, la contraposición, la eliminación de la bicondicional, la eliminación de la implicación, las leyes de Morgan y las distribuciones de la conjunción respecto a la disyunción y de la distribución de la disyunción con respecto a la conjunción. Vamos a ver cómo se representa el mundo de Wumpus con la lógica proposicional. Vamos a ver su base del conocimiento, que serían las reglas que se vieron anteriormente para que la gente pueda censar cada una de las casillas. Que alguna de ellas era que había brisa en las casillas adyacentes a los pozos y un mal olor en las casillas adyacentes al Wumpus. Pero en este caso vamos a ver solo lo de las brisas y pozos, o sea, solo esas percepciones de la gente, para hacerlo un poco más corto. Y como se va a representar en un vocabulario, vamos a utilizar lo que son los símbolos proposicionales. Se hace que P, su índice y J sean verdaderos si un hoyo está en la casilla IJ. Esa sería la representación de un pozo en alguna de las casillas. P, su índice IJ. Si hay una brisa en alguna de las casillas, sería B, su índice IJ, que sería IJ sería el número de la casilla. Por ejemplo, 1, 1, 1, 2 o 2, 1. Y va a ser verdadero si hay una corriente de aire en esa casilla o una brisa. Esa sería la sintaxis que vamos a utilizar. Si recordamos, la representación del Wumpus era una cueva o una matriz de 4×4, que cada una de ellas está representada por su posición en la matriz, o sea, el elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y así hasta el 4, 4. Y tenemos las mismas posiciones de la gente, está en 1, 1, el Wumpus está en 3, 1. El oro está en 3,2, en la casilla 3,2 o en el elemento 3,2. Y hay un pozo en 3,3 y en 4,4 y en 1,3. Entonces, haciendo uso de lo que es la sintaxis y vamos a darle lo que es un significado, cada una de las sentencias va a estar representada por una R. O sea, la primera sentencia va a ser R1 y luego R2, R3 y así hasta llegar a Rn sentencias. Para declarar sentencias solo vamos a hablar de sentencias verdaderas. Todas deben ser verdaderas porque son las bases del conocimiento y la gente se va a basar en esas sentencias para hacer lo que son acciones correctas, que es hacer lo correcto, que es lo que tiene que hacer la gente. Entonces se tiene que basar en sentencias verdaderas solamente. Entonces vamos a definir solo sentencias verdaderas. La sentencia 1 sería no P11, sería que no hay un pozo en 1,1. O sea, en la casilla 1 no va a haber un pozo, estamos diciendo que es verdadero, o sea, no va a haber un pozo en 1,1, es una sentencia verdadera, esa la dejamos en la base del conocimiento, que es lo que está viendo la gente en la casilla que inicia. Esa sería la primera sentencia verdadera. Y como solo vamos a trabajar con lo que son los sensores de brisa, entonces vamos a darle otra sentencia verdadera, que sería la R2. Me dice que si hay una brisa en 1,1, o sea, en la casilla que está la gente, tiene que haber un pozo en 1,2 o en 2,1, que es a la derecha y encima en la casilla que está arriba de la gente, que es la sentencia de R2. Me dice, brisa en 1,1, sí, solo sí, hay un pozo en 1,2 o en 2,1. Esa sería otra sentencia verdadera, porque es la sentencia que está en la base del conocimiento. La que vimos anteriormente, me decía que había brisa en los cuadros adyacentes a un pozo, y la siguiente sentencia R3 va a ser cuando el agente se mueve hacia la derecha. Dijimos que el primer movimiento que se hizo era hacia la derecha, entonces vamos a seguir los mismos movimientos, se va a mover a la derecha. Entonces la percepción que va a encontrar ahí cuando va a la casilla 1, 2, tenemos que hacer una sentencia verdadera. Entonces vamos a declarar la sentencia brisa en 1, 2, sí, solo sí, hay un pozo en 1,1, un pozo en 2,2
o un pozo en 1, 3, o sea, alrededor de la casilla 1, 2, que es la casilla 1, 1, 2, 2 y 1, 3. Y con eso tenemos 3 sentencias verdaderas y que estamos formando con el agente. O sea, esa es su base del conocimiento. Como la anterior que iba censando, esta también se va guardando en la base del conocimiento cada una de las sentencias verdaderas. La siguiente sentencia R4, ya cuando está el agente en la casilla 1, 2, la siguiente R4, bueno, esa la podíamos haber puesto desde antes, es que no hay brisa en 1.1, ese ya había estado la gente ahí y esa también es verdadera, no había brisa en 1.1, tampoco había un pozo en 1.1 y son sentencias verdaderas. Entonces ahora declaramos la sentencia R5, que sería que sí hay brisa en 1.2, ahí sí detectaba la gente una brisa en la 1.2, entonces declaramos esa sentencia. B en 1.2 o B su índice 1.2, que sería brisa en la casilla 1.2, esa también es verdadera, esa sentencia. Y tenemos como la base del conocimiento, que es la ABC, la sentencia R1 y la sentencia R2 y la sentencia R3 y la R4 y la R5, las 5 sentencias, que ya sabemos qué significa cada una de ellas. Las 5 están en I, o sea, toda esa base del conocimiento debe ser verdadera. Todas esas sentencias deben de ser verdaderas para que mi base del conocimiento BC sea verdadera. Dijimos que cuando es verdadero, cada una de ellas en I va a ser verdadera. Entonces todas tienen que ser verdaderas para que mi base del conocimiento sea verdadera. Si alguna de ellas es falsa, entonces mi base del conocimiento es falsa, entonces no voy a hacer una acción correcta. Pero tienen que ser todas verdaderas y pues hicimos solo sentencias verdaderas. Todas estas sentencias de la R1 hasta la R5 son sentencias verdaderas. La inferencia lógica. ¿Cómo se va a inferir o cómo se va a deducir mediante lógica proposicional si hay o no hay un pozo en determinada casilla, como lo hicimos anteriormente, pero esa vez lo deducimos con nuestra propia lógica? Vimos la tabla y decía que si no se había detectado un mal olor en tal parte, entonces un punto no estaba ahí. Y así decidíamos o así determinamos que las casillas eran seguras porque veíamos la base del conocimiento y veíamos cuáles sensores se habían activado y deducíamos mediante nuestra inferencia si había o no había un pozo o el personaje algún pozo en tal casilla. Y ahora tiene que hacer eso la gente, pero la gente no tiene nuestra lógica, entonces tiene que determinarlo mediante sentencia, si hay o no hay pozos, si puede actuar o no actuar, o ir a la casilla 2, 2, 2 o 1, 2 y así. En este caso vamos a obtener la inferencia mediante tabla de verdad. En teoría era la más fácil, pero ahorita vemos que se complica al último. Y bueno, los símbolos relevantes de esta sentencia son, para obtener la tabla de verdad, se supone que debemos de tener las variables, todas las variables únicas de esas sentencias. Entonces tenemos las sentencias B11, B21, P11, P12, P21, P22 y P13. Esas serían nuestras 7 variables únicas. Entonces, si son 7 variables únicas, vamos a hacer una tabla de verdad de 2 a la 7 para obtener los modelos. O sea, cuántas combinaciones va a haber de modelos en esta tabla. Entonces va a haber 128 modelos posibles. O sea, hay que hacer una tabla de 128 combinaciones para obtener la verdad de algunos de ellos. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de verdad, que va a ser de 128 modelos, dijimos, porque 2 a la 7 son 128. Entonces empezamos con falso, 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 hasta son 7 falsos, y luego aquí un verdadero y 6 falsos, y luego aquí va a ser el que sigue, va a ser falso, verdadero, falso, 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 hasta acá, hasta el B1 debe ser falso, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 127 binario, que sería verdadero, 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 los 7 verdaderos. Y ya obtendremos nuestra tabla de verdad de 128 modelos. Una vez hecha la tabla de verdad, revisamos en cuál de ellas tenemos verdaderas todas las sentencias. O sea, de la R1 hasta la R5, que dijimos aquí están arriba, R1 hasta R5, cada una de ellas significa algo. Y aquí tenemos donde son verdaderas las 5 sentencias. Las 5 sentencias son verdaderas solo en estos modelos, en estos 3 modelos. Y debemos escoger esa porque dijimos que las sentencias, las 5 son verdaderas. Entonces esas, ahí donde las 5 son verdaderas simultáneamente y ninguna otra son verdaderas, las demás alguna es falsa, alguna de ellas es falsa, entonces esa la descartamos de nuestra base del conocimiento. Y nuestra base de conocimiento abarca estos 3 modelos nada más. Que si vemos aquí cada una de las variables, la primera variable es B en 1, 1, me dice que es falso en las 3.
Y si es falso porque no hay brisa en 1-1. La siguiente es brisa en 2-1. Ahí sí si hay brisa, entonces las tres son verdaderas. Dice que pozo en 1-1, las tres son falsas. Pozo en 1-2, los tres son falsos. Ahí no hay pozo. Sabe la gente que no hay pozo. Pozo en 2-1. Aquí puede deducir la gente que no hay pozo porque no había brisa en 1-1. Entonces tampoco hay pozo en 2-1. Y la gente no sabe en la última pozo en 2-2. No sabe si hay pozo ahí en 2-2 o no hay. Que es cuando se va a la casilla 1-2. Está ahí, pero no sabe si la brisa viene del 2-2 o del 3-1. Que es la que sigue también. Que dice falso, verdadero, verdadero en la casilla 2-2. Y pozo en 3-1 dice verdadero, falso, verdadero. Entonces la gente no sabe cuál de esas dos viene, pero viene de alguna de ellas. Entonces de eso sí está seguro, que viene de alguna de las dos. No sabe de cuál, pero viene o de una o de otra. Y la gente puede inferir mediante esta tabla de verdad que no hay pozo en 2-1 y moverse hacia esa casilla, hacia 2-1. Aquí en la base del conocimiento, que es verdadera todo, me dice o le dice a la gente que en 2-1 no hay pozo, entonces ya puede moverse hacia esa casilla y que está haciendo casi lo mismo que hicimos anteriormente. Nosotros con la lógica se obtuvo toda la tabla y se dedujo aquí por la tabla que no había pozo. Aquí también lo deduce mediante la tabla de verdad que no hay pozo en 2-1, ya puede moverse ahí. Y aquí no está seguro, ¿no? La gente no está seguro si hay en 2-2 o en 3-3. En cada una de esas casillas no sabe si hay o no hay, porque es falso, verdadero, 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 falso, verdadero. Entonces, esa sería la forma de inferir de la gente mediante tabla de verdad. Pero el problema es que si hay muchos símbolos, se va a hacer la tabla inmensa, ¿no? Entonces aquí solo hay 128 modelos para solo la brisa. Si agregamos lo que es el mal olor y el bumpus, entonces esta tabla sería el doble o el triple en los modelos. Y esta sentencia no es válida. Buscamos si es válida o no la sentencia. La sentencia dijimos que era la base del conocimiento. Es R1 y R2 y R3 y R4 y R5. Cada una tiene una sentencia lógica. La sentencia no es válida, es satisfacible. Cuando es satisfacible es que solo es verdadero en algunos modelos. Aquí solo es verdadera en 3 modelos. Por lo tanto es satisfacible y no válida. Para evitar este tabla de verdad, entonces tenemos lo que son reglas de inferencia. El modus ponens, la cual me dice que si tengo una sentencia alfa implica beta y aparte tengo alfa verdadera, puedo decir o se puede decir que beta es verdadera. Un ejemplo aquí en sentencias me dice que si un pus enfrente y un pus vivo implica disparar y está enfrente y vivo, entonces quiere decir que vas a disparar. Otra sentencia de las que se utilizó anteriormente en algún enunciado era: si está lloviendo, implica que el suelo está mojado. O sea, alfa sería está lloviendo, beta sería el suelo está mojado. Entonces esta sentencia me dice: si está lloviendo, entonces está el suelo mojado. Y aparte digo que, o afirmo que está lloviendo. O sea que alfa es verdadero. Entonces puedo inferir que el suelo está mojado. Si digo, si está lloviendo, implica que está el suelo mojado. Y digo que está lloviendo, entonces por obvias razones está el suelo mojado. Para deducir que beta siempre va a ser verdadero, entonces tenemos que tener alfa verdadero. O sea, en alguna otra parte de nuestra base de conocimiento debemos de buscar que alfa es verdadero. Si es verdadero y tenemos alfa implica beta, entonces ya decimos que beta es verdadero. Sin hacer tabla de verdad ni otra cosa más que solo buscarlo en la base del conocimiento y deducir que es verdadera beta. Otra de las reglas de diferencia que existen o que se pueden aplicar mecánicamente, o sea, si tengo P y Q y digo que P y Q es verdadero, esa sentencia es verdadera. O si tengo alfa y beta verdaderos, que digo que esta sentencia es verdadera, alfa y beta es verdadero, entonces deduzco que alfa es verdadero y beta también es verdadero. O sea, porque si digo que es verdadera esta sentencia, entonces los dos deben de ser verdaderos para que sea verdadero. Ninguna de ellas debe ser falsa. Esa sería una forma de obtener también la inferencia de una sentencia. La siguiente sería: si tengo alfa o beta y yo digo que alfa es verdadero, entonces puedo decir que alfa o beta es verdadero, porque no importa si beta es verdadero o falso. Esta sentencia, alfa o beta o cualquier otra variable, o sea P o Q, si yo digo que P es verdadero y siempre va a ser verdadero, entonces esa sentencia va a ser verdadera, aunque beta o Q o quien sea la otra variable sea falso o verdadero, la sentencia va a ser verdadero porque alfa o beta
necesitan solo uno de ellos verdadero para que sea verdadera la sentencia. Si yo digo que uno de ellos es verdadero siempre, o sea, mi base de conocimiento siempre va a estar verdadera, entonces cualquier otra variable que venga, si es falsa o verdadera, no importa, esa sentencia siempre va a ser verdadera. Y la última es la eliminación de la negación, que me dice que si tengo no P y lo niego, entonces va a ser verdadero. O sea, si yo tengo algo que es falso y lo niego, entonces va a ser verdadero. Por ejemplo, si digo que no estudié para el examen y no estudié para el examen, entonces es verdadera esa sentencia. Algunas otras de las reglas de inferencia son la conjunción, que se puede inferir cualquiera de los elementos como verdadero. Esta es la que vimos en la anterior diapositiva, que es si alfa y beta son verdaderos, o sea, si alfa y beta es verdadero, o sea, la sentencia alfa y beta es verdadera, entonces puedo deducir que alfa es verdadero, que está aquí abajo, o sea, abajo de la línea estoy diciendo que es verdadera. Y también puedo deducir que beta es verdadero, o sea, puedo hacerlo de igual forma, pero con beta verdadero. O sea, alfa y beta son verdaderos, entonces puedo decir que alfa es verdadero y que beta es verdadero. Aquí el ejemplo del mundo de Wumpus dice que si tengo la sentencia Wumpus enfrente y Wumpus vivo, entonces se puede inferir que Wumpus está vivo. O sea, si esta sentencia es verdadera, Wumpus está enfrente y Wumpus está vivo, entonces infiero que está enfrente y que está vivo porque estoy diciendo que es verdadero. Además se pueden utilizar las equivalencias lógicas como reglas de diferencia también. Aquí tengo alfa, si solo así beta, entonces la puedo cambiar por su equivalencia, y que estoy diciendo que esta es verdadera, entonces puedo cambiarla por su equivalencia, que es alfa implica beta y beta implica alfa. Entonces ya la cambio por esta sentencia que también es verdadera. De igual forma al revés, si tengo alfa implica beta y beta implica alfa y es verdadera, entonces puedo cambiarla por su equivalencia, que es alfa, si solo así beta. En este ejemplo se va a demostrar que no hay pozo en 2,1 como se demostró con la tabla de verdad que vimos anteriormente. Ahí se veía que en la tabla de verdad, que en donde eran las sentencias, las 5 sentencias de R1 hasta R5 eran verdaderas, en esos 3 modelos había un segmento donde decía que no había pozo en 2,1, o sea que era falso en los 3 modelos, y de esa forma determinaba la gente que no había pozo. Entonces, pero aquí vamos a utilizar lo que es las reglas de inferencia mediante lógica proposicional, sin la tabla de verdad, más que con solo las sentencias que tenemos. Y las sentencias que tenemos son de la R1 a la R5. La R1 dice que no hay pozo en 1,1, que es la casilla donde empieza la gente. La R2 me dice que hay brisa en 1,1, si solo si hay un pozo en 2,1 o en 1,2. O sea, si hubiese brisa aquí en 2,1, entonces habría pozo en 2,1 o en 1,2. La R3 me dice si hay brisa en 2,1, si solo si hay un pozo en 1,1, en 2,2 o en 1,3. O sea, si hay brisa aquí en esta casilla de 1,2, entonces tendría que haber un pozo en la 1,1, en la 2,2, en la 1,3. La R4 me dice que no había brisa en 1,1. O sea, donde estaba la gente, pues no había brisa en 1,1, ni tampoco había un pozo, que es la R1. O sea, esas son las 4 de estas son verdaderas. Deben de ser verdaderas las sentencias, siempre deben de ser verdaderas. Y la R5, la última que teníamos, era que sí hay brisa en 2,1, o sea, hay una brisa en 2,1. Si no hubiese brisa en 2,1, tenemos que negarla, pero sí hay brisa en 2,1. La gente sí detectaba brisa ahí, porque la detecta, si la vemos aquí, tiene que detectar la del pozo que está en 1,3, pero la gente no sabe que hay un pozo. Y esas eran nuestras sentencias desde la 1 a la 5. Para deducir que no hay pozo en 2,1, si queremos comprobar esa sentencia en 2,1, entonces tomamos la sentencia donde está esa variable, o sea, la variable 2,1. Vamos a tomar de las sentencias de la 1 a la 5. La 1 no la podemos tomar porque no está esa variable. Tenemos que tomar la R2, que es donde dice ahí pozo en 2,1, que es la única de las 5 sentencias que me dice que hay un pozo en 2,1. Entonces tomamos esa sentencia, no podemos tomar las otras porque no vamos a comprobar nada. Ahí no está la variable que estamos buscando, que es demostrar que no hay pozo en 2,1. Tomamos la R2 y para inferir dijimos que tenemos que aplicar las reglas de diferencia que ya vimos, que es el modo pones, la eliminación de la bicondicional o alguna de ellas que son las equivalencias lógicas. Inferir también la forma mecánica, que si tengo alfa o beta verdaderos, entonces una de las dos es verdadera, y todas las que se vieron anteriormente. Entonces tomo R2, que R2 es brisa en 1,1 si solo si hay un pozo en 1,2 o en 2,1. Tomo esa sentencia y es una bicondicional, entonces
La regla de diferencia que se va a aplicar aquí es la eliminación de la bicondicional. Todo esto es alfa, que es brisa 1, 1, y beta va a ser todo lo que está después del símbolo, que es pozo en 1, 2 o pozo en 2, 1. Entonces tengo alfa, sí, solo sí, beta. Esto es exactamente igual a tener alfa implica beta y beta implica alfa. Entonces tenemos aquí, esta sería alfa, implica beta, o sea, alfa, que es B en 1, 1, implica a todo lo que era beta, que es pozo en 1, 2, o bueno, P en 1, 2 o P en 2, 1. Y luego I, aquí está la I, en los corchetes grandes o en los corchetes que son llaves. Después tenemos que beta implica alfa, entonces beta va a ser P1, 2 o P2, 1. Implica que era alfa, alfa era B en 1, 1. Entonces ya la desglosamos, ya eliminamos lo que es la bicondicional y ya tenemos unas implicaciones. Ahora si vemos la resultante que damos aquí como R6 me dice que es B1, 1 implica P1, 2 o P2, 1. Y luego I, todo esto I, P1, 2 o P2, 1 implica B1. Entonces aquí tenemos un I. Dijimos que esa sentencia va a ser verdadera, la R6 es verdadera. Entonces tenemos alfa, como todo esto que está aquí, al lado izquierdo de la I. Y tenemos beta, todo lo que está al lado derecho de la I, del símbolo de I. Entonces tenemos alfa y beta, o sea, todo esto es alfa, toda esta sentencia, todo lo que está a la izquierda del símbolo I, todo lo que está a la derecha del símbolo B es beta. Entonces tenemos alfa y beta y es verdadero. Entonces podemos sacar cualquiera de esas dos sentencias como verdadero. Otro método, ese es el otro método de diferencia. O sea, si yo digo que alfa y beta son verdaderos, entonces cualquiera de ellos dos va a ser verdadero. Entonces voy a sacar, en este caso, beta como verdadero, que es la sentencia R7, que es P1, 2 o P2, 1 implica B1, 1, que es este que está aquí como R7, se aplicó la eliminación y como método de inferencia, que es este que está aquí, o sea, alfa y beta verdaderos, entonces puedo sacar cualquiera de los dos verdaderos. Y esa es la eliminación y ya tengo la R7, la R7 también es verdadera. ¿Qué vamos a hacer con la R7? Le vamos a aplicar la contraposición. Se le aplica la contraposición a la R7, a la sentencia R7, que si recuerdan es la que está aquí arriba, es alfa implica beta, exactamente igual a no beta implica no alfa. ¿Qué se hizo ahí? Nada más se cambiaron las variables alfa y beta y se negaron, entonces eso es lo que se va a hacer aquí. La R7 era P1, 2 o P2, 1 implica B1, 1, entonces le aplicamos la contraposición. En la contraposición va a ser no B1, 1 implica P1, 2 o P2, 1 negados. Todo negado, porque vamos a negar alfa y beta, lo vamos a negar y lo vamos a cambiar de posición. Esa era la contraposición. Entonces ya tenemos la sentencia R8 y seguimos teniendo una sentencia implicación, que es la R8 tenemos aquí alfa, que es no B1, 1 o B1, 1 negado, implica P1, 2 o P2, 1 todo negado. Entonces esta sería alfa, el lado izquierdo de la flecha, y beta lo del lado derecho de la flecha. El método de diferencia de aquí sería el modo ponens, que si tengo alfa implica beta como verdadero y tengo alfa verdadero en alguna parte de la base del conocimiento, vamos a inferir que beta es verdadero. Entonces tengo alfa implica beta, que es la R8, y busco en mi base del conocimiento si tengo alfa verdadero. Alfa está verdadero en la sentencia R4. Tengo en esa base del conocimiento, tengo la sentencia R4 como B1, 1 negado, entonces ya es verdadera, esta es verdadera, entonces tengo como verdadera alfa, entonces puedo decir que beta es verdadero. Entonces saco como verdadero el beta que está aquí, o sea, aquí en la R9. La R9 se aplicó el modo ponens, aquí está la alfa, es todo esto que está aquí, queda B1, 1 negado, implica a P1, 2 o P2, 1 todo negado. Y tengo en alguna base del conocimiento, en alguna parte de la base del conocimiento que era R4, B1, 1 negado, entonces se puede inferir, que es esta debajo de toda la línea, que P1, 2 o P2, 1 negados es verdadero. Y tenemos esa como sentencia como R9. Una vez tenida la R9, vemos que es una ley de Morgan. Podemos aplicar la ley de Morgan, que es alfa o beta todo negados. Alfa es P1, 2 y beta sería P2, 1. Y todo está negado, entonces es este que está aquí. Este es exactamente igual a negar alfa y negar beta. O sea, voy a negar los dos que están dentro del paréntesis
y voy a cambiar el signo de, en lugar de O va a ser una I. Entonces tenemos la R10, que es negar alfa, que alfa era P12, y luego cambiar el signo de O por I, aquí está. Y el beta, que era P21, lo niego también, P21 negado. Entonces tengo la sentencia R10. La sentencia R10 me dice que es P12, que es pozo en 1,2 negado, y pozo en 2,1 negado. Entonces aquí puedo determinar cualquiera de ellos. O sea, es otro método de inferencia. Tengo alfa y beta como verdadero. Entonces puedo decir que alfa es verdadero y beta es verdadero. Entonces puedo sacar cualquiera de ellos como verdadero. Tenemos alfa y beta verdadero. Entonces sacamos beta verdadero, que es el que queremos, que no hay pozo en 2,1. Eso es lo que queremos comprobar. Entonces aquí está el resultado. No hay pozo en 2,1, que se obtuvo de aquí, ¿no? De esta sentencia. Si digo que R10 es verdadero, entonces cualquiera de los dos es verdadero. Y queríamos saber si había pozo en 2,1 o no. Y esa sería la solución. Y en resumen, se vieron las reglas de inferencia aplicadas como en la tabla de verdad para el Wumpus World. Y vimos que es muy grande el desarrollo. Depende de las variables. En este caso fueron 128 modelos y se tenían que sacar las 128 sentencias, hacer cada sentencia en cada uno de los modelos y saber dónde era verdadero los 5 R5 o las 5 sentencias. Y también vimos el método, pero ahora de inferencia, aplicando los métodos de inferencia lógica, que es modo ponens, eliminación I, eliminación o aplicar lo que son las equivalencias lógicas y obtener un resultado sin hacer toda la tabla de verdad. Y eso sería todo, muchas gracias.